Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para orar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en la que vamos a meditar 3 cosas fundamentalmente a la hora de responder a una pregunta que yo creo que es una pregunta que nos viene bien a todos. La pregunta sería: Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues a la hora de responder a esta pregunta vamos a considerar 3 cosas. La primera de ellas: para entender cuál es la voluntad de Dios, debemos partir fundamentalmente de algo. Debemos estar dispuestos a llevar a cumplimiento sus mandamientos o preceptos o mandatos, ¿de acuerdo? Porque hay un conjunto de mandamientos que están presentes en la experiencia de nuestra vida cristiana. ¿Es así o no es así? O sea, sabemos que hay unos mandamientos, pues lo primero que tenemos que estar dispuestos para reconocer la voluntad de Dios es eso. ¿Cuáles son los preceptos y mandatos que el Señor nos ofrece? ¿De acuerdo? Y entender el significado de esos preceptos y mandatos. Lo segundo, para poder comprender la voluntad de Dios, es preciso aprender a reconocer en aquello que nos desconcierta, en aquello que no entendemos, en aquello que nos supera. Debemos aprender a reconocer que Dios también ahí se hace presente. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido esto? Esto es muy importante, lo que acabo de decir. Que en las circunstancias difíciles, en aquellas cosas que muchas veces somos incapaces de abarcar, ahí también se manifiesta el Señor. Ahí también está Él presente. Y lo tercero, debemos ser consecuentes con algo. Que no se trata en algún determinado momento, ¿no?, de, manipular a Dios a nuestra propia conveniencia. Y eso quiere decir que cuando intentamos descubrir la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice y no lo que pensamos que tenemos que hacer. ¿Queda claro? Entonces vamos a meditar en torno a estos 3 aspectos que están relacionados con el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cumplimiento de sus mandatos, la aceptación de las circunstancias difíciles en nuestra vida y, vamos a decir, la condescendencia o el abajamiento de nuestro criterio para favorecer el que se pueda hacer lo que Dios quiere antes que lo que yo quiero. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces nos vamos a adentrar en esta palabra que hemos escuchado para profundizar en torno a estas 3 ideas fundamentales. Hemos escuchado un texto del libro del Éxodo, un texto en el cual se nos presenta, casi que el núcleo y la consideración de cómo se constituye la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. ¿De acuerdo?
¿Dónde se sella esta alianza? Se sella en el monte Sinaí, ¿no? O sea, allí cuando el pueblo de Israel, luego de ser liberado de la esclavitud de Egipto y ponerse en camino a través del desierto, llega al monte. Era el propósito fundamental desde el primer momento en el que el Señor llama a Moisés a través de la zarza ardiente. Lo que pretendía era que el pueblo saliera de Egipto y viniera a su presencia para establecer con él una alianza. Y por eso se sube a este monte, ¿no? Un lugar emblemático, el monte Sinaí, el lugar en el cual Dios, ¿no?, se abaja para hablar con su pueblo, ¿no? En medio de una teofanía, quiere decir una manifestación de Dios extraordinaria, en medio de truenos, relámpagos, fuego encendido, ¿no?, que de algún modo, ¿no?, causaba una sensación, ¿no?, de omnipotencia, grandeza y poder, ¿no?, de un Dios que se abaja a la condición de se abaja a la situación del pueblo, ¿no?, que es de algún modo representado ahí en ese momento por el mediador de esta antigua alianza, que es Noé. No, padre, no confunda. Moisés, que es Moisés, ¿de acuerdo? El gran legislador. Entonces, el Señor le transmite y le comunica su voluntad, aquello que consideramos que hace parte del decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en el corazón de la ley mosaica, de la ley antigua, y que de algún modo siguen estando vigentes en nuestra situación nueva, o sea, en la nueva alianza. No han perdido completamente su validez. De hecho, Jesús lo dice en la palabra: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, lo cual quiere decir que estos mandamientos siguen teniendo validez para nosotros hoy. Es más, como cristianos deberíamos todos sabernos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sacad una hoja que os voy a hacer un examen. No. Yo creo que casi la gran mayoría de nosotros, ¿no?, se sabría los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? ¿Es así o no es así? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. No jurarás el santo nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Eso lo pongo en práctica, padre. Todas las fiestas las fiestas religiosas, ¿no? O sea, la celebración del misterio cristiano, ¿no? Santificar las fiestas, ¿de acuerdo? Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio ni fornicarás, no robarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás, y no codiciarás ni los bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, tal como hoy lo menciona este texto del capítulo 20 del libro del Éxodo, ni codiciarás nada, ni sus bueyes, ni sus esclavos, nada que le pertenezca a tu prójimo, ¿de acuerdo? Entonces, así, bueno, esto último que he dicho se desdobla, ¿no?, en no codiciarás los bienes ajenos, y no desearás, ¿no?, la mujer de tu prójimo. Y alguien diría: padre, ¿y el hombre de la prójima? También, me explico. En fin, para que me entendáis, ¿no? O sea, no codiciarás y no envidiarás, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de la consideración de estos 10 mandamientos de la ley del Señor, tendríamos que plantearnos algo. Lo primero es entender el significado de los mandamientos, ¿de acuerdo? Porque para nosotros, mandamientos, mandatos, leyes, parece que de alguna manera tienen su fundamento es en la capacidad que tiene una persona de legislar. ¿Me explico? O sea, aquí tendríamos que ver fundamentalmente que Dios legisla e impone unos mandamientos al hombre, con lo cual daría la sensación de que en algún determinado momento nosotros estamos siendo condicionados ¿en qué? En el ejercicio de una libertad personal, que vemos que es en algún momento, ¿no?, como limitada por unas leyes y por unos mandamientos que Dios nos impone. ¿Me explico? Entonces, ese es el primer gran paradigma que nos plantea esta ley. ¿Qué quiso el Señor mostrarnos a través de estos 10 mandamientos? Entonces, lo primero que hay que plantear es algo importante. ¿Creéis que Dios es sabio? Padre, diría mi teólogo aquí, es la sabiduría infinita, ¿no? O sea, si hay alguien que podría ser sabio, es Dios, más que la Wikipedia, de hecho. Es sabio, ¿no? Es inteligente, es digamos así, el que lo abarca todo, ¿no?, con su sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, Dios es sabio y es inteligente, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que sale de la boca de Dios está revestido ¿de qué?
pues de una gran sabiduría, ¿de acuerdo? Cuando quiso imponernos esta ley, quiso de alguna manera mostrarnos solo, ¿no?, digamos, el ejercicio como de su voluntad todopoderosa, no. De hecho, Dios, cuando impone los mandamientos, lo que intenta es recordarle al hombre lo que desde el principio, ¿no?, Dios puso en su corazón cuando lo creó y cuando lo revistió, ¿no?, pues de sus perfecciones, otorgándole la participación en el misterio de su vida, ¿de acuerdo? Quiere decir que esa ley, que esos mandamientos, ¿no?, que el Señor hoy recuerda, y voy a decirlo con esa palabra, recuerda en el monte Sinaí, ya esos mandamientos están presentes en el corazón del hombre. Son parte de una ley que podríamos denominar ley natural. ¿Qué significa? Está arraigada en nuestra naturaleza y es válida para todos los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas y de todo, digamos así, el orbe, ¿no?, de toda la humanidad, ¿de acuerdo? Porque están arraigados en nuestro corazón, ¿vale? Eso quiere decir que Dios en algún momento, digamos, no es que se levante por la mañana, voy a poner 10 mandamientos porque estoy aburrido, no, sino que Dios en algún momento, al ver al hombre en su situación, que es una situación de impotencia, de incapacidad, de fragilidad, entonces le intenta recordar al hombre, ¿no?, cuál es el camino que tiene que seguir. Y ese camino de algún modo lo lleva a reconocerse a sí mismo como hijo de Dios, a reconocer su verdadera identidad, a volver nuevamente, ¿no?, a conocer en la dimensión del origen lo que Dios puso en su corazón. ¿Para qué? Para que pueda realizarse, para que pueda alcanzar plenitud, para que en algún determinado momento pues desarrolle toda su capacidad, para que descubra la razón y el fundamento de su naturaleza. ¿De acuerdo? Juan Pablo II dijo en el monte Sinaí, lo visitó en un viaje que hizo, ¿no?, a Tierra Santa, y Juan Pablo II dijo: gran misterio es este, el de la obediencia por el que alcanzamos la verdadera libertad. Porque en el fondo el propósito fundamental de Dios a través de esos mandamientos es que seas auténticamente libre. Y es un misterio. ¿Cómo pueden unas leyes y normas otorgarnos libertad? Porque la sensación que nos da al principio es lo que os he dicho, ¿no?, que es como si nuestra libertad estuviera condicionada o limitada. ¿Pueden unos mandamientos darnos libertad? ¿Bajo qué consideración? Bajo la consideración de aquello que sostiene la sabiduría infinita de Dios, y es su amor. Su amor. Como cualquiera de nosotros. Yo creo que esto me lo entiende perfectamente unos padres de familia, ¿no?, que están en su casa y que imponen unas leyes, ¿no?, unas normas dentro del desarrollo de la vida del hogar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Diría un joven, ¿no?, un adolescente, ¿para fastidiarnos? No. De hecho, no. Su objetivo no es fastidiarnos la vida. ¿Para qué están esas normas? Además de que para que haya una buena convivencia, para que exista un desarrollo en el ejercicio de tu libertad, porque deberíamos todos reconocer que nuestra libertad en ese aspecto muchas veces nos lleva por un camino equivocado. Por eso muchas veces nos equivocamos y muchas veces tropezamos y muchas veces en algún momento pues experimentamos una sensación de enorme frustración en muchas de nuestras decisiones y en muchas de nuestras actitudes y comportamientos, porque nuestra libertad está condicionada por la debilidad y la flaqueza. No tenemos una libertad absoluta. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso suena muy atrayente, ¿no? Imaginaos eso, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. ¡Wow! ¿A quién le gustaría escuchar eso? Bueno, hombre, a todos nos encantaría escuchar eso, ¿no? Además tenemos ese concepto, ¿no?, de libre albedrío, ¿no?, de poder decidir lo que yo quiera. Pero todas las decisiones que tomamos nos ayudan a ser mejores personas. ¿Cabe la posibilidad en algún momento que esas decisiones que aparentemente son libres al final me hagan esclavo? Y es aquí donde de alguna manera los mandamientos de la ley de Dios nos ofrecen una oportunidad grandiosa. ¿Para qué? Para que no seamos esclavos de cualquier tipo de idolatría, para que no seamos esclavos de nuestras propias pasiones y de nuestra propia debilidad,
para que no sigamos un camino de oscuridad, sino que en algún determinado momento despertemos, ¿no?, de nuestro sueño, de nuestro sopor, y nos demos cuenta, ¿no?, qué es lo que significa realmente ser hijo de Dios, qué está ligado realmente a ese amor que Dios nos quiere comunicar a través de sus mandatos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendemos esto? Esto es muy importante. Si no lo entendemos, podemos explicar 30.000 veces los mandamientos que seguiremos en lo mismo. ¿Pero por qué? Todo no. Que no esto, que no esto, que no. Todo es no. Entonces, para que de algún modo seamos capaces de superar esa dificultad, necesitamos en algún momento creer firmemente que esos mandamientos nos ayudan a ser auténticamente libres, auténticamente humanos, auténticamente hijos de Dios. ¿Partimos de ese principio? Entonces, a partir de ese principio se puede meditar lo que el Señor plantea a través del Decálogo, ¿de acuerdo? Lo primero de ello tiene que ver con algo que está, digamos, en el corazón de la fe de Israel, que es el monoteísmo, ¿no? Escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios y no hay otro más. Hay un único Dios, ¿no? Hay un único Dios en el cual debemos sostener nuestra vida y nuestro corazón. Por eso les invita a no hacerse ninguna imagen de ninguna criatura en el cielo, en la tierra o en las aguas, ¿no? Es en los tres escenarios, ¿no?, donde encontramos la vida natural, ¿no? ¿Me explico? O sea, no podemos llamar Dios a la obra de sus manos. Eso sería para nosotros una necedad. Por tanto, no cometáis el error de haceros imágenes, ¿no?, de criatura alguna, porque hay un único Dios y ese es nuestro Dios. Y alguien con suspicacia diría, aquí hay imágenes en la iglesia. Padre, ya empezó mal. Porque mira, hay imágenes, ¿no? Desde un contexto protestante, muy probablemente algún día llegará alguien a tu puerta a decirte esto, que de algún modo nosotros los católicos tenemos imágenes y contradecimos esta voluntad de Dios manifestada en el libro del Éxodo, ¿ya? Te leen la palabra de Dios, te asustas, ¿no? Coges a tu pobre sagrado corazón y lo sacas de tu casa, ¿me explico? Y de algún modo tenemos que ser conscientes de algo. La latría, ¿no?, es el culto de adoración que le es debido a Dios. Adorar a Dios significa considerar que Dios es el fundamento de nuestra vida, ¿de acuerdo? Los cristianos, ¿no?, hace muchísimo tiempo, pues desde muy antiguo, nos hemos servido de las imágenes no para expresar nuestro culto de latría, porque sabemos que nosotros adoramos a un solo Dios verdadero, Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sin embargo, utilizamos las imágenes como referencia fundamental, ¿no?, en nuestro itinerario de vida cristiana. ¿Por qué? Porque esas imágenes, las cuales no adoramos, sino que veneramos, y a ese culto se le llama no culto de latría, sino culto de dulía, ¿de acuerdo? La dulía es un culto de especial veneración que tenemos por todos los mejores hijos de la Iglesia, porque sabemos que aquí no está Juan Pablo II, ni aquí está el Padre Pío. Son simplemente imágenes que nos recuerdan ¿qué? Sus virtudes heroicas, sus enseñanzas, su ejemplo, y que ellos no hubieran alcanzado esa santidad si no hubieran dirigido su mirada ¿a quién? A Dios. Por tanto, interceden por nosotros, para que también nosotros escuchemos a Dios y pongamos en práctica sus enseñanzas, lo cual es una herramienta valiosa. Si en algún determinado momento una persona se arrodilla ante la imagen de un santo, muy probablemente ese signo no quiere decir que él esté poniendo toda su confianza y toda su esperanza en ese santo. Pedirá su intercesión, aunque lo haga de esa manera, ¿no?, poniéndose de rodillas, ¿de acuerdo? Aunque en algún momento se plantee que el ponerse de rodillas es algo que solamente, ¿no?, hay que hacerlo delante de Dios por adoración, no significa que entendamos el que muchas personas ejerzan o hagan gestos que puedan en algún momento parecer que están adorando o idolatrando las imágenes, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis la aclaración?
Entonces, nosotros no adoramos a imágenes de santos, nosotros las veneramos e intentamos aprender de su ejemplo porque los santos honran a Dios, ¿no?, en su historia de santidad. De hecho, es una forma también de ordenar nuestra devoción, ¿no? Hay muchas personas, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, pues están en la cofradía de San Antón, pero nunca van a misa. Pero es que es mi santo. Bueno, sí, tu santo, pero si el santo estuviera aquí te haría un tortazo que ni te imaginas, ¿no?, y te diría, vete para misa. ¿Me explico? No sé si me entienden, ¿no? O sea, que en el fondo hay que ordenar adecuadamente nuestra devoción para evitar confusiones y para que tengamos claro eso que dice o que está arraigado en la espiritualidad del pueblo de Israel. Hay un único Dios verdadero, para nosotros Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero un solo Dios verdadero al cual le rendimos nuestro culto de adoración. No habrá ningún otro Dios. Y en Él tenemos que ser conscientes que debemos poner la confianza en nuestro corazón. Como para decirle algo a nuestros hermanos cristianos protestantes, si en algún determinado momento entraras a la casa de un protestante y vieras una foto de algún familiar de ellos, ¿no?, un familiar, una madre, podría, ¡idólatra! Tienes una imagen. Pero si esa imagen no, yo no, si esa es mi madre, ¿no? ¿Y por qué tienes esa imagen? ¿Qué es lo que te produce esa imagen? Si tienes una fotografía, ¿no?, de alguien en tu cartera, ¿no? Me explico, espero que no sea la secretaria, ¿no? En fin, pues, si tienes una imagen, ¿no?, en la cartera, esa imagen lo que te recuerda fundamentalmente es ¿qué? Amor. Amor. No es una cuestión de adoración, es una cuestión de remoción interior del corazón para aprender, ¿no?, del ejemplo de aquellos mejores hijos de la Iglesia que o para profundizar en los sagrados misterios, las imágenes de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios Padre, de los misterios de la Encarnación, el Belén, la cruz. Todas estas imágenes, ¿a qué nos ayudan? A profundizar en los misterios. Son catequesis para nosotros. Nos pueden ayudar en algún momento a ordenar nuestro corazón a Dios. Por eso no debemos perder nunca de vista su valor. De hecho, pienso incluso también en las imágenes que procesionan en Semana Santa, ¿no? No sé si esta Semana Santa volveremos a lamentar el no tener, ¿no?, estas imágenes, pero una de las grandes cosas que deberíamos meditar nosotros, ¿no?, dentro del contexto de la Semana Santa es si esas imágenes generan en nosotros ese fervor y esa adhesión de corazón y esa posibilidad, ¿no?, de aprender de lo que en algún determinado momento Dios nos dice, ¿no?, a través de esos misterios. Tú imagínate que tú cargas un paso, ¿no?, de estos de Semana Santa, ¿no? Oye, ¿qué cargo, no? ¿Qué cargo, qué cargo, no? ¿Qué paso cargas tú? ¿No? Oye, no, yo cargo al Cristo de la agonía, ¿no? Y es como un motivo para muchos, es un motivo de orgullo, de satisfacción poder estar ahí ofreciendo ese acto de sacrificio y de penitencia. Muy bien, pero ¿qué te dice a ti ese paso? ¿Qué es lo que te transmite? ¿A qué te lleva? Es un poco lo que tenemos que pensar siempre de las imágenes que tenemos nosotros dentro del contexto de la experiencia de la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? Esto es como una nota a pie de página, ¿eh? Esto alarga la homilía 15 minutos más, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? Simplemente es una aclaración importante para entender la cuestión de la adoración de Dios y no confundirlo con la veneración de los santos, ¿de acuerdo? Para que estemos ordenados al único Dios verdadero, ¿de acuerdo? De esa manera, pues Dios le plantea al pueblo de Israel que no corra tras otros ídolos. Y uno dirá, a eso yo cumplo ese mandamiento, porque Dios mío, ¿no? Pero realmente el fundamento de tu vida y de tu corazón es Dios, es lo más importante de tu vida, de tal forma que puede no existir lo demás. Y tener a Dios y que Dios sea suficiente. ¿No puede llegar a ser el dinero una idolatría? ¿No puede llegar a ser una relación con una persona una idolatría? ¿No puede llegar a ser el afán, ¿no?, de prestigio y de poder y de fama una idolatría? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te da motivación e ilusión? ¿Qué es lo que te llena el corazón de amor para que le encuentres sentido a tu vida?
Y ahí es donde en algún momento tenemos que ser conscientes que no es tan fácil llevar a cabo el cumplimiento de este mandamiento, porque nos dejamos arrastrar fácilmente por las idolatrías de este mundo. En aquel tiempo eran las idolatrías, eran los baales, los dioses extranjeros, ¿no? Que siempre eran muy atrayentes, ¿no? Por sus prácticas, ¿no? Más conforme a la debilidad del hombre. Pero en nuestro tiempo tenemos que aprender a reconocer esas idolatrías. Y muchas veces, ¿saben cómo las reconocemos? ¿Saben cómo las reconocemos? ¿No os ha pasado alguna vez la sensación de tener un jarrón de la dinastía Ming del año 5000 antes de Cristo y que venga un niño y pase y se parta y se rompa? ¿La sensación es de qué? Que se te va la vida. Cuando te pasan esas cosas y en algún momento las situaciones, porque pierdes a lo mejor por un problema económico, porque la salud se quebranta, porque en algún momento no, pues sufrimos las consecuencias de todas las circunstancias difíciles. Cuando en ese momento se nos va la vida, ¿no?, a un pozo profundo, nos damos cuenta que Dios no es lo primero y lo fundamental en nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle esa gracia especial con este primer mandamiento, el primero de 10. Bueno, segundo mandamiento, ¿sí? Ya entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que eso está en el tercer mandamiento y voy en el primero. Pero lo voy a responder. Vamos a ir rápidamente con los otros dos y te respondo con el tercero la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, me está preguntando por la cuestión, ¿no?, de que el día del Señor era el Sabbat, ¿no?, para el pueblo judío y para nosotros es el domingo. Oye, al final, ¿cuál es el día del Señor, ¿no? ¿El sábado o el domingo? Bueno, muy bien, ya hablaremos de este tema. Entonces, lo segundo, rápidamente, no jurarás el santo en nombre de Dios en vano, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo, ¿por qué se plantea primero, no utilizar el nombre de Dios en vano? Significa saber y respetar, evidentemente, pues la honra que merece Dios en su nombre, ¿no? Porque en el fondo, digamos, creo que es una forma, ¿no?, una forma de comprender la grandeza del misterio de Dios, digamos, no utilizar su nombre en banalidades, ¿no? ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo no convertir a Dios en garantía de una verdad que en el fondo, en un determinado momento sabemos que se sostiene en Dios, no en nuestra palabra. ¿Qué quiere decir, no? Que muchas veces utilizamos a Dios y lo ponemos delante de nosotros para justificar un montón de situaciones, cuando en el fondo no sabemos que a Dios, ¿qué se le escapa? Nada. Absolutamente nada. Y tenemos que en algún determinado momento plantear algún tipo de garantía de la verdad. No. ¿Quién es el garante de la verdad absoluta? Dios. ¿Y por qué Dios garante de esa verdad absoluta? Porque Dios lo conoce todo. Así que en algún momento, ¿cómo hay que vivir? Hay que vivir conforme a Dios. ¿Y eso significa vivir de qué manera? Sí, con una libertad interior, pues significa vivir con total transparencia ante las cosas. ¿Me explico? Porque la verdad no necesita una garantía. La verdad se impone por sí misma ante la grandeza y la mirada de Dios. ¿De acuerdo? Lo tercero, que es a lo que venía la pregunta, ¿no?, del santificarás el día sábado, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que los judíos, ¿no?, la estructura que tenían de los días de la semana es, vamos a decirlo de esta forma, muy distinta a la estructura que tenemos nosotros, aunque tiene una relación. Vamos a decirlo de esta forma. ¿Qué quiere decir? Es verdad que en la tradición israelita, ¿no?, en virtud de la creación, ¿no?, del texto del libro del Génesis, en el cual Dios trabajó 6 días y el séptimo día, ¿no?, lo utilizó para su descanso, ¿no?, pues ellos, a partir de esa premisa, utilizaron esa misma referencia bíblica presente en la Torá para determinar, ¿no?, tal como lo dice hoy el Señor, que ese día, el día sábado, era un día dedicado, evidentemente, a la gloria de Dios, ¿no? Si 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Pero no descansarás sino descansar en Dios, ¿no? Y significar de esa manera que todo el objeto de todo lo que realizamos día tras día tiene por fundamento el que llegues a ese descanso en Dios. Descansar en Dios es vivir en su vida, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por eso es importante en algún momento plantearnos cómo entendemos nosotros el día de descanso, ¿de acuerdo? Cuando vino Jesús a este mundo, pues Jesús era fiel al Sabbat. ¿Qué quiere decir, no?
que sabía que ese día estaba consagrado a Dios, pero entra en conflicto con los judíos por la forma como ellos entendían, ¿no?, el cumplimiento del Sabbat, ¿no? O sea, ellos lo habían legalizado, ¿no?, y habían hecho que el Sabbat fuera, por decirlo así, simplemente un conjunto de normas a cumplir, ¿no?, sin ninguna referencia interior a esa necesidad de descansar en Dios. ¿Qué pasa? Jesucristo se posiciona en algún momento frente a esa actitud de los judíos, ¿no?, y llega a decir, el Hijo del Hombre es mayor que el Sabbat. Seguimos con el mismo concepto, que el Sabbat, ¿de acuerdo? Cuando el Señor resucita de entre los muertos, el Señor resucita de entre los muertos el primer día de la semana, ¿de acuerdo? El primer día de la semana sería el día siguiente al Sabbat, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ¿no?, la celebración del misterio cristiano nos llevó a entender, ¿no?, que dentro del contexto de la, digamos, de la consolidación de la nueva y eterna alianza, pues el Señor quiso en algún momento plantear una continuidad discontinua. O sea, padre, ha dicho no, tautología es repetición, no, es una contradicción enorme. ¿Cómo puede haber una continuidad discontinuada? Pues sí, porque en el fondo el Señor sigue respetando el valor de un día dedicado al Señor, pero se posiciona frente al pueblo judío y resucita el primer día de la semana para instaurar una forma nueva de entender el día del Señor. De hecho, el pueblo judío no conoce el concepto de dies domini, ¿no?, o domingo. El pueblo judío no lo conoce porque para los judíos el domingo es como si fuera un lunes para nosotros. ¿Me explico? O sea, los judíos llega el domingo, ¿me explico? Y no es que descansen el domingo después de celebrar el sábado, ¿no? No, celebran el sábado, que es su día, ¿no?, con todas las prescripciones de la ley que contiene esta celebración, y el lunes el domingo todo el mundo trabaja. Normal, como si fuera para nosotros un lunes. Entonces hay que comprender, ¿no?, que en algún momento no es que el Señor hubiera querido, tuviera el sábado, tuviera el domingo, entonces, y que se prestara para una discusión. Lo que hace el Señor es plantear la celebración de su misterio pascual el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya dentro de la consideración como el crecimiento y la maduración de la celebración del misterio cristiano, entonces ya los católicos empezamos a celebrar pues la memoria de esa Pascua de Jesús, esa pasión, muerte y resurrección, ese día, el primer día de la semana, hasta que se consolidó la celebración del domingo. Ahora, más allá de esta cuestión, ¿no?, que es una cuestión de ajuste cronológico, no pierde validez, por eso hay una continuidad, lo que toda la tradición israelita planteaba para el Día del Señor, que es lo que representa, para mí, al menos dentro de esa perspectiva, lo que es el cumplimiento, ¿no?, el cumplimiento del precepto dominical para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que, padre, ¿por qué se celebran misas los sábados en la noche? ¿No? Porque hay celebraciones eucarísticas. ¿Por qué? Porque desde el contexto de una tradición judeocristiana, el día realmente empieza para ellos en las vísperas, o sea, cuando cae el sol del día anterior. No sé si me entienden, ¿no? Padre, pero eso cronológicamente no tiene sentido porque si cae el sol a las 6 de la tarde, pues pasan 6 horas hasta que venga el día siguiente para nosotros. Pero desde esa tradición judeocristiana, desde la tarde del día anterior, se considera que ya es domingo. Entonces, por eso la liturgia ha establecido que a partir de determinada hora, ¿no?, pues se celebre el formato dominical los sábados por la tarde, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que cuando Cristo resucita, ¿no?, en una vigilia de sábado a domingo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por esa razón, se puede considerar también esa celebración como válida para el precepto dominical. ¿Me has entendido? ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que ser conscientes? Que hoy celebramos, todos los días se hace, pero que hoy celebramos de manera mucho más especial este misterio pascual, y nosotros de alguna manera en ese misterio pascual intentamos descansar en Dios y convertir este día en el día en que le honramos y le glorificamos por su obra de redención. Pero nuestra obra de redención, de algún modo, no hunde sus raíces en el misterio de la creación, sino en ¿cuál misterio?
en el misterio de la redención. Por eso tiene por fundamento no los 7 días de la creación, sino la nueva creación. ¿Y dónde se dio la nueva creación? Aquí. Y entonces eso es lo que celebramos los católicos, ¿de acuerdo? Si en algún momento, ¿no?, pues evidentemente los hermanos protestantes no se sirven de este texto para achacar que nosotros estamos dedicando el día equivocado, porque de algún modo no lo estamos haciendo el día sábado, sino el domingo, o sea, tendríamos que hacer referencia fundamentalmente a esto, ¿no?, a cuándo resucitó el Señor y cuándo se manifiesta, ¿no?, cuándo se manifiesta realmente la obra de la redención, que es lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos, repito, no celebramos o no recordamos la creación, sino la redención. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, cierro la siguiente nota a pie de página de los otros 15 minutos de más de la homilía de hoy. Bueno, en fin. Y los mandamientos que nos restan, bueno, estos tienen que ver con Dios, ¿no? Evidentemente, estos 3 primeros, los otros tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, que implica también una bendición, tendrás larga vida en esta tierra. Es curioso que vaya asociado siempre a una bendición el honrarás a tu padre y a tu madre, que tiene consigo 2 elementos. Evidentemente, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres? Por el don de la vida. Por esa razón, ya deberíamos honrarles. ¿Son perfectos nuestros padres y nuestras madres? Pues no, como tampoco tú. Así que no se trata en algún momento de garantizar una irreprensibilidad para poder querer o no, sino se trata de saber que si tienes existencia, la tienes porque has tenido un padre y una madre, y por eso merecen tu respeto y tu consideración. No serías lo que eres si no es por ellos, ¿de acuerdo? Que hay heridas, hay que aprender a sanarlas, ¿de acuerdo? Y eso también hay una correspondencia para con los padres, porque los padres también tienen que ser conscientes que ese respeto también se gana, ¿no? ¿A base de qué? A base de amor, a base de entrega, a base de un montón de cosas que derivan de una responsabilidad muy grande que está dentro del contexto del matrimonio, ¿no? Que es esa finalidad, ¿no?, de procrear y educar, o sea, procrear y educar a esos hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una mutua responsabilidad, ¿vale? Y aquí, pues todo yo creo que podemos trabajar un poquito, ¿no? Siendo o buenos padres, o buenos hijos, o ambas cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Quinto, no matarás. Ah, yo no he matado a nadie, padre. Bueno, vale, un mosquito se puede matar. Bueno, o sea, nos hacen preguntas de este tipo, ¿no?, de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, al final, la vida del hombre es un don. Y como la vida del hombre es un don, está asociado a un regalo de Dios, a una gracia de Dios, toda vida, ¿no?, merece que sea considerada digna, por el hecho de algún modo de que la vida es un don. Por eso no podemos pensar en ningún momento en arrebatar, ¿no?, esa vida a ninguna persona, en ninguna condición y en ninguna circunstancia. Es verdad que la gran mayoría de nosotros, evidentemente, ¿no?, salvo que haya aquí un asesino en serie de sacerdotes, y yo le pido por favor que busque otra parroquia, me explico, pero la gran mayoría de nosotros pues pensamos que nunca cometemos este pecado. Es decir, yo no robo, yo no mato, lo dice la gente normalmente, pero con tu corazón muchas veces tienes una actitud que es muy parecida, ¿no?, en esos sentimientos a quien en algún momento le quita o le priva la vida a una persona, ¿no? Porque a veces nos mueve el odio, el rencor y el resentimiento, y muchas veces pretendemos que hayan personas a nuestro alrededor que ni siquiera queremos que existan. ¿Cómo sabes eso? Que no quieres que existan, porque cuando vienen, ¿qué haces? Como si no existiera. ¿Sabes que lo estás matando con el corazón, con esa actitud? Muchas veces solamente valoramos los actos, pero nos damos cuenta que también las intenciones nos llevan en algún momento a pensar de qué manera, ¿no?, digamos, lesionamos la dignidad, ¿no?, de nuestros hermanos con nuestras actitudes y nuestros comportamientos, con nuestras palabras viscerales, ¿no?, llenas de desprecio, ¿no?, como lo dice el Señor luego cuando aclara estos mandamientos en el Sermón de la Montaña, ¿de acuerdo? Pero no lo paséis tan... Bueno, luego viene el 6.º mandamiento de no fornicar y no cometer actos impuros, no ser adúlteros, que en el fondo plantea fundamentalmente algo que está muy arraigado en una concepción del hombre, ¿no? Y es que el hombre en su totalidad es digno a los ojos de Dios, incluida nuestra corporeidad, y que nuestra corporeidad tiene un sentido que nos lleva de algún modo a llevar a cabo y realizar un proyecto fundamental que es un proyecto de amor, ¿no?
Para eso, de alguna manera, existe la sexualidad, ¿no?, en nosotros. La sexualidad no es un instrumento sin más, ¿no? No es una cuestión de, digamos, banal, ¿no?, como si fuera cualquier otra cosa de las que usamos normalmente, ¿no?, para satisfacer nuestros intereses egoístas, ¿no? Debemos considerar al final que la sexualidad tiene un valor, ¿no?, a los ojos de Dios, que es expresión de amor y de entrega, expresión de compromiso, y es algo que en algún momento no se nos pierde. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos una mirada concupiscente y tenemos muchas veces acciones que por sí mismas nos llevan a buscar un bien egoísta sin considerar, ¿no?, la dignidad de la persona que se encuentra a nuestro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto, pues muchas de las acciones que realizamos, ¿no?, en el ámbito de la impureza, ¿sabes?, están muy relacionadas con ese desorden en un apetito, en la búsqueda de un placer desordenado que requiere rectitud y orden para que esté al servicio del amor. Creo que se entiende así, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces hay que pedir al Señor esta gracia, ¿no?, que en algún momento seamos conscientes. Para muchos de nosotros quizás incluso el hecho de reconocer que la sexualidad tiene un valor personal es algo que se debería trabajar, ¿no?, algo que muchas veces no hemos conocido porque hemos vivido en una sociedad que es pansexualista, ¿no?, o sea, que todo lo relativiza, que todo lo da por válido, que no pasa nada mientras de alguna manera, ¿no?, pues te sientas bien. Pero hay cosas que en algún momento requieren una profundidad y requieren especialmente la consolidación de un proyecto en Dios, ¿no?, que de alguna manera plantee el crecimiento y la maduración del amor, y eso significa no buscar tu bienestar egoísta, no buscar tu satisfacción, sino buscar el bien del otro. ¿Me explico? Entonces, por eso podemos instrumentalizar a las personas y tendríamos que sentir vergüenza por todas las cosas que en algún momento hay a nuestro alrededor, ¿no?, en consideración a la prostitución, en consideración a la pornografía, en consideración a un montón de realidades, ¿no?, que en el fondo lo único que llevan es a que nos hagamos daño, porque no sabemos manejar una realidad que por su propia naturaleza está llamada a hacernos crecer y madurar en el amor, en la entrega y en la comunión personal, como es la sexualidad. Así que hay que pedir esa gracia también al Señor, ¿de acuerdo? Muy bien. El séptimo tiene que ver con no robar, ¿no? Pues evidentemente, ¿no?, pues todos somos conscientes que en justicia todas las cosas tienen un dueño, ¿de acuerdo? Todas las cosas tienen un dueño, o sea, explico. Y nosotros debemos ser consecuentes a la hora de reconocer que no debemos apropiarnos de nada que no es nuestro, aunque muchas veces las cosas produzcan esa atracción, ¿no? ¿Explico? Y eso empezamos muy niños, a sentir esa especie de necesidad de posesión, de tener bajo cualquier, ¿no?, circunstancia, ¿no? O sea, por eso normalmente empezamos siempre que esto del supermercado, que la moneda de mis padres, y empezamos, ¿no?, a ir cogiendo ¿no? Y luego vamos justificando evidentemente comportamientos y actitudes. Me encanta cuando unos padres, al darse cuenta que un hijo ha cogido algo que no es suyo, ¿me explico?, se lo lleva a que enfrente la situación y que experimente la vergüenza de tener que darse cuenta que ha tomado algo ajeno, para que aprenda, ¿no?, de algún modo la lección, esa lección de, ¿me explico?, me habéis entendido, ¿no? No los padres que, hijo, guárdate esto, que de alguna manera se nos eduque en la consideración de eso, ¿no?, de lo importante que es ser justos en las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso creo que lo tenemos mucho más claro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no levantarás falso testimonio ni mentir. Madre mía, otra de esas grandes luchas que tenemos, ¿no?, de intentar ser honestos, de intentar decir la verdad, ¿no?, de ser consecuentes con ese valor de justicia. Yo creo que en el fondo, oye, ¿te gustaría que te dijeran la verdad? Pregunto. Es una pregunta que hace San Agustín. Oye, ¿te gusta que te digan la verdad? Sí, claro, me encanta que me digan. Oye, y si no te dicen la verdad, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento fatal, la mentira, madre mía, el daño que... Entonces, ¿por qué mientes? Trata en la medida de lo posible, ¿no?, de que haya honestidad en tu corazón, ¿de acuerdo? Y si descubrimos ahí, ¿no?, esas filtraciones, esas flaquezas que nos llevan en algún momento a utilizar la mentira como herramienta, date cuenta que la mentira trae consigo una injusticia que siempre va a acrecentarse, que siempre te va a complicar mucho más la vida,
Entonces intenta en la medida de lo posible luchar para que haya transparencia en tu corazón, para que haya verdad en ti. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. No os mintáis a vosotros mismos, en fondo, ¿no? O sea, en fondo, pues acordaos siempre que Dios, ¿no?, contempla todas y cada una de nuestras obras, ¿no? ¿De qué os sirve engañaros a vosotros mismos si Dios lo ve todo? No, es que yo me escondo de noche y en la oscuridad. Que Dios, o sea, cuando te des cuenta, Dios tiene esos infrarrojos, ¿sabes? Lo ve todo. Vamos, tiene más cámaras que Gran Hermano. Dios, está en todas partes. Así que no, digamos, no cometas el error en algún momento de dejarte engañar por ti mismo, ¿de acuerdo? O sea, trata en la medida de lo posible de que haya esa libertad en tu corazón, ¿de acuerdo? El 8 y el 9 y el 10, que eran pues no codiciar los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo, tiene que ver fundamentalmente con un anhelo, ¿no? Y es pensar que lo que tienen los demás es lo que me va a hacer feliz. ¿A eso cómo lo llamamos? La envidia, a esa que nos corroe, ¿no? ¿Y por qué este tiene esto y yo no? ¿Y por qué esta...? No, es que nos picamos, ¿no? Nos picamos un montón, o sea, entre los vecinos. Es que este tiene coche nuevo, ¿no? Yo no me puedo dejar y compro uno mejor, ¿no? ¿Me explico? O sea, en el fondo nos dejamos mover mucho por esa sensación de que si somos algo o tenemos algo o de alguna manera no codiciamos lo que tienen, vamos a ser más felices. Menuda esclavitud. Menuda esclavitud, esa que somete nuestro corazón a esa tendencia a ser posesivos y a ser de alguna manera, ¿no? Y vamos a decirlo así, como infames, ¿no? También en nuestra forma de plantearnos nuestra relación con los demás. Competitividades, comparaciones que nos llenan de inseguridades y que nos hacen la vida imposible, ¿de acuerdo? Confórmate con lo que tú tienes. Es lo que de alguna manera el Señor te ha otorgado en su providencia para que te realices y para que seas feliz. ¿Por qué piensas que necesitas alguna otra cosa? Y si piensas que lo necesitas, pídelo y Dios ya te concederá lo que crea conveniente. ¿Me explico? Es que yo quiero un Ferrari. A mí no me gusta. Bueno, oye, yo quiero un Ferrari. Oye, a lo mejor con ese coche te das un tortazo y te matas. ¿Me explico? Oye, a lo mejor lo que necesitas es algo que sea conforme. ¿Me explico? No sé. O sea, un carabajito de estos, ¿no? Normales. ¿De acuerdo? O sea, no necesitas nada más. Muchas veces nos planteamos que la felicidad depende de tener muchas cosas y eso corroe y envilece nuestro corazón. Entonces, ¿entendemos esto? Hemos hecho un recorrido así, más o menos genérico, ¿no? Por estos 10 mandamientos de la ley de Dios. La cuestión sería decir que llevarlos a la práctica implica para nosotros desmantelar los muchos engaños, las muchas idolatrías, las muchas dependencias, ¿no?, de nuestras bajas pasiones que en algún momento sacan siempre lo peor de nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué está en la base y en el fundamento de todo esto? Si nos libera de esto, es para que nuestro corazón se sienta libre. ¿Libre para qué? Libre para amar. Y ahí es la clave fundamental, ¿no?, de lo que nos plantea el resto de las lecturas. Bueno, el Salmo 18 no lo voy a comentar, que es un salmo estupendo, si lo queréis leer luego en vuestras casas, que es como un poco como intentando decirnos por qué es bueno hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandatos, ¿de acuerdo? Te dirá, ¿no?, que la palabra de Dios, madre mía, es como miel al paladar, es como miel en los labios, o sea, que es algo bueno para que os convenzáis, ¿no? Leed el Salmo 18, hacedme caso, ¿no?, para que comprendáis que hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandatos es bueno, ¿vale? Entonces, no me voy a enredar en el Salmo 18, os pido eso para que lo tengáis presente, ¿no? Señor, tú tienes palabras de vida eterna, lo que decíamos en el Salmo, como queriendo decir, hombre, si son palabras de vida eterna, son para tu bien, para que te ilumine, para que te dé fortaleza, para que te dé confianza, para que salgas a... ¿Me explico? Escucha al Señor y seguro que revivirá tu corazón, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esto que decíamos, ¿no?, de la libertad, ¿no?, del amor, nos lleva a pensar en lo que escribe hoy San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿de acuerdo? Este texto es un texto cortito, pero es un texto espectacular. Dice, ¿no?, los judíos piden signos, o sea, se mueven en razón de lo extraordinario, ¿no?, de lo magnificente, de lo grandioso, ¿no? Los
gentiles, bueno, los griegos buscan sabiduría, ¿no? Que ellos creían perfectamente que la razón y el saber era lo necesario para encontrar el sentido de la vida. Pero nosotros, ¿a quién predicamos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que a pesar de que sea maldición, digamos, signo de maldición para los judíos, ¿no? Y necedad para los gentiles, para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. De tal forma, ¿no?, que alguien debe entender que aún lo más necio de Dios es sabio a los hombres, y lo más débil de Dios es fuerte para los hombres, ¿no?, teniendo en cuenta evidentemente que Dios nos supera en su grandeza. ¿Qué es lo que nos ha querido revelar el Señor como fundamento, ¿no?, y como resumen de esta ley que todos hemos en algún momento meditado y comprendido? O sea, el para qué llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos de la ley del Señor. Para que te pongas, ¿no?, en algún momento y digas, lo cumplo todo, ¿no? Así en plan, ¿no? Me explico, ¿sí? La Liga de la Justicia, ¿no? Con Batman al lado y Superman. O sea, ¿para qué? Para que tú de algún modo te sientas que eres la vaca sagrada del catolicismo. ¿Para eso cumplimos los mandamientos? Si hacemos eso, ¿a qué nos pareceríamos? A los fariseos. Nos cerraríamos en lo formal, nos cerraríamos solo en el cumplimiento de las normas, y nuestro corazón, ¿qué quedaría en nuestro corazón? Pues una sensación de frustración y de vacío que nos llevaría precisamente a buscar aquello que pensamos que en algún determinado momento lo tenemos controlado. ¿Me explico? O sea, no caigáis en esa tentación, ni caigáis en la tentación de sentiros en algún determinado momento que todo esto al final es para demostrar quién es mejor, o quién es más perfecto, o quién de algún modo, ¿me explico? Porque en el fondo no se trata de eso, se trata de liberar tu corazón para que puedas amar. ¿Y amar bajo qué? ¿Bajo qué pedagogía? Bajo esta pedagogía, ¿no? Amar bajo la pedagogía de la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios? El Señor que se entrega, el Señor que en algún momento, digamos, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de todo lo que en algún momento hacemos, ¿no?, y que le lleva precisamente, ¿no?, a abrazar la cruz, el Señor de algún modo se ofrece por amor, dándonos una muestra de que realmente lo que puede hacer nuevas las cosas en nosotros es salir de esa tendencia egoísta, de esa tendencia que nos cierra nuestra propia carne, de esa tendencia que nos hace buscar solamente nuestro propio interés, para que encontremos el gozo y la liberación de amar. Pero no, porque alguien decía, sí, el amor, sí, yo amo, y es guapísimo. Bueno, sí, o sea, ese amor está bien, no pasa nada. Grandioso, ¿no?, cuando el amor es un sentimiento, pero el amor que quiere el Señor no es eso. O sea, el amor que el Señor quiere es algo mucho más profundo, algo que de alguna manera revierta toda esa actitud, ¿no?, negligente y débil que está presente en nuestra naturaleza. Él lo que quiere es entrega. Por eso esa entrega, en definitiva, nos ayuda de algún modo a entender cómo lo que el Señor dice y nos enseña en el Evangelio lleva a cabo el cumplimiento de la ley entera. Como lo dice San Agustín, ama y lo que quieras, hazlo, y cumplirás con la ley del Señor. Porque el que ama cumple los mandamientos, lo dice el texto de la palabra de Dios. Pero ¿amar cómo? Y Él lo dijo claro, ¿no? El Señor no dijo, este es mi mandamiento nuevo, amaos. ¿Me explico? Bueno, hubiera quedado muy... Pero amaos ¿cómo? Amaos como yo os he amado, ¿no? Esa es la plenitud de la ley, que de algún modo lleva a considerar el amor a Dios, ¿no?, sobre todas las cosas, como fundamental, elemento frontal y vertical. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. ¿Amas de esa manera? ¿Amas siguiendo esta lógica de entrega y de amor? ¿Eres capaz realmente de renunciar a ti mismo, de renunciar para amar? Y fijaos cómo encuentra el Señor, ¿no? Cómo encuentra el Señor la oportunidad para llevar a cabo este acto de amor. ¿En medio de qué? De nuestra cerrazón, en medio de nuestra dureza. ¿Se lo pusimos fácil a Jesús? Encontró resistencia, encontró dureza, encontró muy poco alivio, vamos a decirlo así, ¿no?, por parte de la apertura y la disposición del corazón de los hombres, tal como pasa ahora. Y sin embargo, ¿qué hace el Señor? Ama, y su apuesta sigue siendo no condenarnos, no juzgarnos, sino amarnos.
Y si amáramos de esa manera, ¿cumpliríamos los 10 mandamientos? Esa es la base y el fundamento, ¿no?, de esta ley y de esta voluntad de Dios. Y creo que gran parte de los acontecimientos que hemos mencionado al principio, los acontecimientos difíciles, los que no comprendemos, los que se salen de nuestras manos, se convierten en un reto fundamental para asumir la cruz de cada día. ¿Eso qué quiere decir? Se convierten en nuestro reto de caridad y de amor. Podríais darme ejemplo cada uno, ¿no?, de cuál es su reto, ¿no?, o sea, en la caridad. Padre, un jefe explotador que, madre mía, que es un desgraciado. Bueno, muy bien. Tu reto ahí consiste en ofrecerle a esa persona lo que el Señor nos ofreció a nosotros, tu amor. ¿Me explico? Y amar significa aquí, pues hay que rezar por él, hay que pedir por él, hay que no dejar que se envilezca tu pensamiento ni tu corazón, no albergar resentimientos ni rencor y trabajar incansablemente para que la semilla del Evangelio del Reino y el amor crezca en tu corazón. Ese es tu reto. Y a lo mejor tú luchas ante esa realidad, te amargas la existencia y vives una situación, ¿no?, de terrible inconformidad interior. ¿Por qué? Porque de algún modo te dejas mover más por tus sentimientos. ¿Qué nos sugeriría en algún momento el corazón envilecido si tenemos sentimientos de rencor hacia una persona a la que no nos gusta, a la que no nos pasamos, a la que tenemos atragantada en la garganta? ¿Qué sentimientos nos pasan por el corazón? La retorcería, eso es lo que nos sale, eso es lo que nos sugiere, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro criterio, nuestra forma de entender las cosas nos sugiere un montón de actitudes y de comportamientos que son totalmente contrarias, ¿no?, a la voluntad de Dios? ¿Y por qué no tenemos freno? Porque ¿qué no tenemos? No tenemos amor. Porque ese amor hay que acrecentarlo. ¿De qué manera? Entrando en comunión con el Señor, acogiendo su gracia, hablando y entrando en comunión con Él. A través de esa fortaleza podemos emprender ese camino, porque de lo contrario, al final, ¿hacia dónde tiende la cabra? Al monte. ¿Me explico? ¿Hacia dónde caen las cosas? Hacia el piso. Si queremos revertir esa situación y actuar conforme a Dios, necesitamos en algún momento comprender esta sabiduría. Esta sabiduría hay que comprenderla. Esta fuerza. ¿Alguien aquí piensa que entra una persona no cristiana, que no conoce absolutamente nada, y que yo le digo que esto es sabiduría de Dios y fuerza de Dios? Fuerza de Dios, pero aquí ¿qué vemos? ¿Qué diría nuestra lógica? Bueno, un judío diría, bueno, pues un crucificado, para el pueblo romano, un crucificado era un bandido, un maldito, en fin, ¿no? Una persona no judía diría, pues, menuda pérdida, ¿no? Pues menudo desgraciado, vamos a decirlo así. ¿Por qué es fuerza de Dios? ¿Dónde radica fundamentalmente la fuerza de Dios en el misterio del crucificado? En el amor que Dios nos ha manifestado a través de Él, en el llegar hasta el extremo de derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Amó incondicionalmente y hasta el final. Y eso es fuerza. Yo os digo, ¿no? ¿Somos débiles o somos fuertes nosotros, amando? Ya somos muy flojos, ¿no? Pero flojísimos. ¿Hasta dónde nos llega el amor? Es que, padre, yo tengo unos límites. ¿No? Eres el amor sin límite. Por eso te plantea a ti fuerza, ¿no? Fuerza que tú necesitas, porque tú eres débil. Necesitas la fuerza del crucificado para amar. Y es sabiduría. ¿Por qué es sabiduría? Porque la ciencia del amor es la ciencia que resuelve todos los interrogantes que tenemos en este momento en el corazón. Todos los que en algún momento nos plantean esa dificultad, ¿no? De ¿y qué debo hacer? ¿Y cómo debo enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que te dice la ciencia del amor? ¿Qué es lo que te expresa? ¿A qué te invita? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pedir especialmente esa gracia. Bueno, no ha comentado el Evangelio. De aquí no salimos hoy. No.
voy a quedar con una reflexión del Evangelio, simplemente, ¿no? Para no hacerles, ¿no? Yo pienso en vosotros, llueve mucho, yo espero que escampe, y ya cuando escampe, los mando a casa, ¿de acuerdo? Fijaos, el Evangelio de hoy, ¿no? Es un Evangelio donde, muy a pesar de que podemos encontrar a un Jesús aparentemente desconocido, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, claro, el Señor que tenía compasión, misericordia, bondad y tal, pues hoy aparece como desencajado en el templo, ¿no? Con motivo de la celebración de una de las Pascuas que nos presenta el Evangelio de San Juan, de las subidas de Jesús a la celebración de las Pascuas, ¿no? En Jerusalén. Y llega allí y se encuentra pues a todos los... Bueno, mirad, honestamente tenía que haber vendedores de bueyes porque se hacían sacrificios en el templo. Habían cambistas de monedas porque se hacían de algún modo las ofrendas en el óvulo del templo. O sea, quiere decir, ¿no? Que se supone que... O sea, ¿y por qué el Señor de repente ahí, no? Pero en el fondo el Señor sabe que todo eso está al servicio de un interés muy concreto. ¿Y cuál es ese interés? La satisfacción del egoísmo del hombre. Se había convertido eso en un negocio. Y más allá de los que colaboraban, los que vendían esto, ¿quiénes eran los más beneficiarios de ese negocio? Los del templo. ¿Me explico? O sea, los fariseos, los escribas y tal y pascual, que utilizaban todo esto como ¿qué? Como una forma de satisfacer su codicia y su ambición, su deseo en algún determinado momento de encontrar la satisfacción de esa búsqueda desordenada, ¿no? Que en el fondo se sirve de la fe y eso es abominable a los ojos de Dios. Yo por eso entiendo que Jesús, ¿no? Yo diría, ¿no? Como dice la palabra, menos mal que aclara esto, el celo de tu casa me devora, para poder entender que el Señor ahí lo que quiso fue encauzar todo eso, toda esa fuerza, ¿no? Para intentar liberar, ¿no? La casa de su padre, ¿no? Digamos, como él lo dice, ¿no? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no? ¿De acuerdo? Yo animo a todos los que sois muy volcánicos, primarios, ¿no? A que aprendáis, ¿no? A que en algún momento se puede encauzar de manera adecuada pues todo nuestro impulso para que no nos convirtamos simplemente, ¿no? En personas agresivas, sino en personas celosas, ¿no? Que en algún momento tengan firmeza a la hora de defender lo bueno, sin necesidad, ¿no? De dejarse contaminar por la ira y por todo lo malo que puede salir de nosotros. No sé, todas nuestras pasiones requieren un poquito de cauce, no es como viene un río así desbordado, bla, 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 bla. Entonces necesitamos un cauce para que el río no haga estragos, ¿me explico? Es una gracia que tenemos que pedir y creo que podemos contemplarla hoy a través del celo de Jesús por las cosas santas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Atanasio leyó el Evangelio esta mañana y nos sacó la tienda, ¿eh? Digo, a ver si el padre se mete conmigo, ¿eh? En fin, bueno. No. Ya. Era por decir una broma al pobre Atanasio, ¿me explico? Pero en el fondo, tened mucho cuidado. No se puede comprar a Dios. No se puede comprar a Dios. No se puede comprar la indulgencia, la misericordia, la compasión. No se puede pretender hacer con Dios un negocio para favorecer mis intereses. ¿Me explico? Creo que es importante en algún momento que recordemos lo importante que es aceptar y reconocer que de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos llamados simple y llanamente a obedecer, a abrir nuestro corazón a Dios, ¿de acuerdo? Eso se había perdido en el contexto del templo y Jesús quiere recuperarlo. Y para recuperarlo, volvemos a lo mismo. ¿A qué apela fundamentalmente? ¿No? Le pedían un signo, ya hemos hablado de los signos, ¿no? Lo que pretendían los judíos. ¿Qué signo haces tú para tener esta autoridad aquí en el templo? El Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces los judíos, ¿no? Evidentemente, piensan para sus adentros, 46 años ha costado la construcción del segundo templo. ¿En qué época? Después del destierro a Babilonia y bajo la ocupación persa, se reconstruye lo que se llamaba el segundo templo, ¿no? ¿Y el primero? En época de Salomón, ¿de acuerdo? ¿Que fue destruido? No puedo con la presión, padre.
los babilónicos destruyeron el primer templo, ¿no? Cuando llegaron a Jerusalén. Y este segundo templo fue reconstruido en tiempo persa, ¿no? 46 años costó la reconstrucción de este templo. ¿Cuál es el significado del templo? El templo es la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, si el Señor hablaba del templo, ¿no? Y que en 3 días lo iba a reconstituir, o sea, en 3 días iba a manifestarse de alguna manera la presencia de Dios en medio de los suyos. ¿Bajo qué misterio? Cuando el Señor, dice la palabra, cuando resucitó de entre los muertos, inmediatamente los discípulos se acordaron de estas palabras de ¡ah! No hablaba de un templo físico. ¿De qué hablaba? Del templo de su propio cuerpo. De hecho, por esa razón, el templo deja de tener validez en su significado. ¿Por qué? Es otra de esas instituciones israelitas que quedan atrás, como muchas cosas, ¿no? Que quedaron sin vigor después de la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se manifiesta ahora la presencia viva de Jesús en medio de los suyos. Y es en ese templo donde se lleva a cabo no solamente el sacrificio, sino la constitución de la nueva y eterna alianza a través de un misterio pascual que nos habla fundamentalmente de la restauración, ¿no? De la vida de Dios en el corazón del hombre a través de un acto de amor. Porque el misterio pascual es lo que nos lleva, ¿no? A considerar la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Así que vamos a pedir esa gracia especial, ¿no? También nosotros necesitamos ser reconstituidos. Muy probablemente si el Señor llega a nosotros, ¿qué va a encontrar en nuestro templo? Somos templos, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Se supone que Dios viene a morar en nosotros por ese Espíritu que es fruto de la Pascua. ¿Y qué se va a encontrar en ese templo? Bueno, a ver qué hay en ese templo, ¿no? O sea, a ver de qué necesitamos ser desprendidos, qué cosas tenemos que erradicar de nosotros, eso que en algún momento nos causa tanto daño, lo que genera tanta esclavitud en el corazón. Hay que sacarlo de nosotros para que el Señor pueda reconstituirlo. ¿A través de qué? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer muriendo y entregando su vida por nosotros, manifestándonos su amor, esperando que le abras las puertas de tu corazón para que Él venga en algún momento a poner cada cosa en su lugar. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Pascua. Eso es lo que precisamente nos estamos preparando para vivir en este tiempo de Cuaresma. Vale la pena que podamos abrir el corazón y experimentar esa gracia y sabernos de algún modo reconstituidos por Dios. En 3 días los reconstruiré. O sea, a través de ese misterio, a través de esa gracia, el Señor hace nuevas las cosas en nosotros. ¿Tenemos esa confianza? Digámosle que sí, ¿para qué? Y así ya no se enrolla más. ¿Me explico? Entonces vamos a pedirle al Señor esa gracia para que nos ayude, para que nos fortalezca y para que emprendamos este camino con esa confianza y esa seguridad. Mucho ánimo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Así que os pido que tengáis en cuenta esos 3 aspectos que señalamos al principio, que son los que rigen todo el discernimiento de lo que acabamos de predicar. ¿De acuerdo? Cumplir los mandamientos del Señor, aprender a reconocer al Señor en aquello, ¿no? Que se reviste de cruz y se convierte en escuela de sabiduría, de fortaleza, por tanto, de amor, y ser conscientes de la necesidad de hacer lo que Él nos diga. ¿Y eso quién lo dijo? La Virgen. Así que nos encomendamos a ella y continuamos la celebración de la Eucaristía por fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.